Bien, continuamos con la segunda parte de esta última clase y vamos a avanzar un poquito hacia los demás tipos de compuestos, ¿sí? En el caso del hidruro férrico, perdón, en el caso de los hidruros, ya estuvimos viendo más o menos, así que esta parte la vamos a pasar más o menos rápido, ¿sí? Entonces, yo tengo acá el hierro más hidrógeno, ¿sí? Que si lo combino acá, me queda, acá le falta la E, acá le falta la E, hierro más hidrógeno, ¿sí? Y después voy a chequear los números de oxidación. Nosotros habíamos dicho que, o sea, primero pongo la forma general del compuesto, ¿sí? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Yo acá, fíjense lo que hice acá. Pongo el calcio con el hidrógeno 2, pero yo los subíndices no los sé todavía porque no miré los números de oxidación todavía. Recién cuando yo haga esto, yo voy a poder saber cuáles son los subíndices de cada uno. ¿Está bien? Entonces lo primero que hago es pongo los nombres de los elementos en este orden, primero metal y después hidrógeno. Y posteriormente veré qué subíndice le voy a Como poner. corresponde. Exacto. Entonces vengo acá, pongo hierro más hidrógeno, ¿sí? Esto me va a formar este compuesto acá, que le voy a poner una E acá con la maquinita, ¿sí? Para corregir ese error. Hierro más hidrógeno, entonces miro los números de oxidación, ¿sí? Entonces, el hidrógeno trabaja con -1 y con +1. Pero para En este este tipo, caso sería -1. correcto, en este caso sería -1. Y si este Sí. compuesto se llama hidruro férrico, hidruro férrico, ¿esto qué me está diciendo a mí? Que es un metal y Sí, que es el más grande. que está trabajando con la mayor de las valencias, ¿sí? Exacto. Entonces, tengo que el hierro va a estar trabajando con su mayor valencia. Entonces, me voy a la tabla periódica y miro cuál es la mayor valencia. 3. 3, mayor número de oxidación quiero decir, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el nombre del compuesto seleccionado, el hidrógeno va a trabajar -1 y el hierro va a trabajar con +3, ¿sí? Entonces, vengo acá y hago de vuelta lo que había hecho antes, poner el número de oxidación, intercambiar y me va a quedar el compuesto así. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Para los compuestos binarios, esta va a ser la lógica que vamos a usar. Identificar la valencia e intercambiar para convertir en atomicidad. Si se puede simplificar, se simplifica. O sea, si ambas son pares, por ejemplo, se simplifica, ¿sí? Acá una generalidad que podemos tomar es que el hidrógeno siempre va a estar trabajando con valencia, con esta oxidación +1. Perdón, -1 para este tipo de compuesto, -1. Porque en todos los hidruros metálicos va a estar trabajando con -1, como decía la regla de asignación del número de oxidación, ¿cierto? Entonces, siempre en este tipo de compuestos, yo voy a tener el metal con su índice 1 y el hidrógeno con su índice, ¿qué? ¿Qué es su índice? 3. 3 en este caso. Pero ¿qué es ese Exacto. 3? ¿Qué es ese 3? Los átomos. Sí, los átomos, pero ¿de dónde proviene? Proviene de acá. ¿Y esto qué es? Del mayor estado de oxidación del hierro. Del estado de oxidación con el cual está trabajando acá. En este caso el mayor porque nosotros elegimos el férrico. Pero si hubiese sido el Sí. ferroso, acá iba a ser 2. Y la forma general iba a seguir siendo la misma. Metal con su índice 1, no metal con su índice que es igual al número de oxidación del metal. Metal, lo voy a decir de vuelta. Metal con su índice 1, hidrógeno con su índice igual al estado de oxidación con el cual está trabajando. Esa regla general se cumple para los hidruros metálicos. ¿Estamos? Sí. Bueno, me falta balancear. Me falta balancear. Porque si yo miro esto, uy, me fui. Si yo miro esto no está balanceado. Tengo un hierro, pero tengo 3 hidrógenos acá.
y acá tengo 2. ¿Cómo balanceaba yo? Le agrego un 2 adelante, por ejemplo, ¿Adelante de quién? del... No sé cómo expresarlo. Adelante el hierro sería. Acá un 2. Sí, Pero el hierro está Sí. balanceado. Yo tengo un hierro acá y un hierro acá. El hierro está balanceado. pero tiene que balancearse el hidrógeno. Entonces empiezo balanceando el hidrógeno, no el hierro. ¿Se entiende? O no sé, ¿cómo sugieren ustedes que hagan? Pongo un 2 acá, pongo un 2 y vemos. A ver, más allá de poder balancear esta ecuación, está bueno poder hacer razonamientos que a mí me permitan balancear todas las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el hierro balanceado, no voy a empezar modificando los subíndices del hierro. ¿Se entiende? Tal vez termine modificando eso, pero no empiezo por ahí. Si yo tengo 2 hidrógenos acá y 3 hidrógenos acá, si yo pusiera un 3 acá y un 2 acá, yo ahora tendría 3 por 2 y 2 por 3, en ambos casos 6. ¿Se entiende? Ahí sí estaría balanceado el hidrógeno. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Intercambié este subíndice, lo puse acá, o sea, el valor de este subíndice lo puse como coeficiente acá, y el valor de este subíndice lo puse como coeficiente Desplazaste. acá. Intercambié Claro. exacto, intercambié para justamente forzar ese balanceo. Algo parecido al razonamiento que yo usaba acá. Intercambiaba para forzar que, exacto, ¿sí? Entonces, ahora tengo 6 hidrógenos acá y 6 hidrógenos acá, pero ahora sí tengo 2 hierros también, porque este 2 afecta al hierro también. Y ahora sí voy a tener que poner un 2 acá, ¿sí? Si miramos acá abajo, es eso lo que se hizo, ¿sí? Bien, avanzamos. Uy, estoy de vuelta sin mouse, pero voy a seguir porque son recargables las pilas, las tengo que recargar. Ah, Así que, pero mientras voy a seguir así nomás. Así que va a pasar seguido esto que se me corra mucho. Fíjense, escribir la ecuación de formación de los hidruros metálicos que puedan formarse a partir de los siguientes elementos y balancearlos. ¿Sí? Potasio, cromo, zinc, sodio, etcétera. Lo único que tengo que chequear acá es si tengo una sola valencia o más de una. ¿Sí? Bien. Los hidruros no metálicos tienen exactamente la misma forma, el mismo razonamiento, ¿sí? Azufre más hidrógeno y forma, perdón, no metal más hidrógeno y forma este hidruro no metálico que tiene la forma esta. Primero el hidrógeno y después el azufre. A diferencia de lo que era con los metálicos, ¿se acuerdan? pero al revés. Exacto. Porque, ¿se acuerdan que poníamos el más positivo, el que tenga una tendencia catiónica, a la derecha? Perdón, a la izquierda. ¿Sí? Bien. No todos los compuestos forman hidruros no metálicos. ¿Sí? Acá eh, son los halógenos y los anfígenos, o sea, los del grupo 7A y los del grupo 6A, pero estos en particular, ¿sí? Ustedes me preguntarán, si yo miro el grupo 6A, yo miro telurio, selenio, azufre y oxígeno, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Estoy buscando el telurio. Grupo 6A, la anteúltima columna, antepenúltima columna, o grupo 16, Sí, sí, acá me encontré. ¿sí? Fíjense, yo acá para los halógenos tengo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, los 4 primeros, ¿sí? El astato ya es un compuesto que tiene una inestabilidad muy grande, entonces prácticamente no tiene abundancia en la naturaleza, muy, muy baja la abundancia, ¿sí?
Pero si yo miro el grupo anterior, yo tengo oxígeno, azufre, selenio y telurio. Pero acá yo tengo 3 de los 4 nomás, el oxígeno no está, ¿cierto? Sí. Y fíjense que si yo formara un hidruro me- no metálico, si yo formara un hidruro no metálico con el oxígeno, eso tendría ¿qué forma? Hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y el subíndice del hidrógeno va a ser el número de oxidación del oxígeno y viceversa. Claro. O sea, me quedaría H2O1, Sí, también conocido como H2O, claro, como también agua sería así. agua, o sea, sería agua, ¿cierto? O sea, podríamos pensar desde el punto de vista de la estructura que el agua es un hidruro no metálico. Y estaríamos en lo correcto. Pero ¿por qué no ponemos el agua entre los hidruros no metálicos? Porque se comporta muy distinto de los otros. O sea, a mí no me sirve tener una categoría de cosas que se comportan igual, perdón, que cosas que tienen la misma forma, pero que se comportan muy distintas. Entonces yo no puedo sacar conclusiones respecto de este grupo, respecto de este grupo, si yo también incluyo el oxígeno. Yo no puedo sacar generalidades respecto al comportamiento si yo también incluyo el oxígeno. Por el contrario, si lo dejo afuera, estos 3 se comportan parecidos, y estos 4 se comportan parecidos, y estos 7 en total se comportan parecidos. Estos 4 más parecidos entre ellos y estos 3 más parecidos entre ellos también. ¿Me van siguiendo? Sí, Por eso es que dejamos afuera. Esa sería la explicación de por qué dejamos fuera. ¿Y por qué se comporta diferente? Bueno, uno de los motivos es la altísima electronegatividad del oxígeno, que forma puentes de hidrógeno, ¿no? Vamos a entrar en detalle eso ahora. Por ahora, créanme que se comportan diferentes. Y eso también explica la alta abundancia del oxígeno, del agua en la naturaleza, y estos compuestos tienen una abundancia mucho menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. Intercambio los números de oxidación y con eso genero el compuesto. ¿Cómo voy a nombrar? Eso no hablamos acá. Este compuesto nosotros partimos del nombre. Este compuesto nosotros partimos del nombre. ¿Sí? Fíjense cómo se llamaba este compuesto. Tengo un nombre general que es hidruro y después el nombre férrico que me va a indicar el metal y el número de oxidación. ¿Sí? Acá yo estoy partiendo al revés. Yo estoy partiendo de la fórmula. claro. Y tengo que hallar el nombre con la fórmula. Exacto. ¿Cómo sería el nombre de este? Y hidruro azufrérico. O sea, si tuviera el mayor número de oxidación sería hidruro azufrérico. Algo así. Acá está, Sulfúrico. fíjate. Para. Acá. Acá te indica cómo se nombra, mira. Está bien el razonamiento que están haciendo, pero se nombra diferente en este caso. ¿Por qué? Porque justamente es diferente el tipo de compuesto. Pero estaba bien el razonamiento que estaban haciendo, la lógica que estaban planteando estaba bien. ¿Sí? Se nombra utilizando el sufijo uro en el nombre del no metal y la palabra de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. ¿Está? Bien. Bromuro de hidrógeno sería exactamente igual, pero con la diferencia que acá el bromo va a estar trabajando con -1. Por lo tanto, +1, -1 se intercambian y me queda así. ¿Esto cómo se llamaría entonces? Bromuro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Estamos? Bromuro de hidrógeno. ¿Van a poder escribir la fórmula de estos acá? La ecuación de formación, toda la ecuación de formación, con todos los pasos como más muestra acá. ¿Van a poder? ¿Creen que van a poder? Creo que sí, profe. Bien.
Un detalle acá es que los gases no se encuentran solos en la naturaleza de forma atómica, sino que se encuentran combinados consigo mismos, ¿sí? Por eso, si yo miro la tabla periódica, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, incluso el bromo, que es un líquido, también están de forma diatómica en la naturaleza. ¿Por qué? Porque de esa forma son más estables, ¿sí? Es una característica de los no metales que comparten electrones, forman enlaces, forman moléculas diatómicas y de esa forma son más estables. Bien. ¿Creen que van a poder hacer esto? ¿Quieren que hagamos uno más? ¿O no es necesario? Sí, hagamos uno, profe, juntos. Uno, el selenio. El selenio, ¿cómo Bromo con sería? el. A ver, selenio. O sea, yo voy a mezclar selenio, que no le voy a poner su índice porque no es gas, es sólido. ¿Sí? Selenio más hidrógeno, eso me va a dar un compuesto que va a tener esta forma. Y le tengo que poner los subíndices, ¿cierto? Sí. Entonces, los del grupo 6, si yo me voy acá arriba, acá me dice que los del grupo 6 y los del grupo 7, fíjense, los hidruros no metálicos son compuestos binarios constituidos por los halógenos, ¿sí? O los anfígenos, los cuales actúan con número de oxidación más 1, perdón, 1 y 2 respectivamente. Menos 1 y menos 2 es acá, ¿eh? Menos Menos 1 uno. y menos 2, ¿sí? En estos hidruros el no metal siempre utiliza su menor valencia negativa. Menor valencia negativa, o sea, el número de oxidación menos 1 y menos 2. Mientras que el hidrógeno trabaja siempre con más 1. ¿Estamos? Entonces, los del grupo 7A siempre van a estar trabajando con menos 1 para este tipo de compuesto. Y los del grupo 6A siempre van a estar trabajando con menos 2 para este tipo de compuesto. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, de vuelta al selenio, Es menos 2. es menos 2 y por lo tanto, intercambio, intercambio. ¿Sí? Me va a quedar 2 acá y 1 acá, que no lo pongo. Sí, ¿Está bien? claro. Ya está. Ahora lo único que me faltaría es balancear la reacción o chequear si está balanceada. Está Está, balanceado. está balanceada ya la No reacción, ¿sí? balanceado. Listo, perfecto. Por uno o dos. Exacto, ¿sí? Después, los demás tienen la misma lógica y van a tener la misma forma en tanto, o sea, los del grupo 6, o sea, el azufre va a tener exactamente esta misma forma. Va a ser hidrógeno 2 azufre, ¿sí? Y estos cuatro que son del grupo 7A, van a tener la misma forma entre ellos. Hidrógeno y no metal, digamos. Hidrógeno flúor, hidrógeno cloro, hidrógeno bromo, así. Profe, y el punto 2 de eso misma sería, hay que escribir lo de H2 con selenio. ¿Y cuál sería Claro, la fórmula química? Eso. exacto. Ujú. Ah, Bien. Los hidráceos, fíjense, es un hidruro no metálico, esto de vuelta a lo que le decía, es un hidruro no metálico en solución acuosa. Entonces yo lo escribo así, la letra G, cuando está formando un hidruro metálico, no metálico, y cuando está disuelto en agua lo pongo acuoso. ¿Sí? ¿Por qué le llamo de forma distinta a este compuesto que a este compuesto? Y bueno, porque se comporta diferente. Este tiene unas características, es gaseoso, y este tiene otras características, no es gaseoso. Que es líquido. Está disuelto en agua y al estar disuelto se empieza a comportar de forma diferente. ¿Sí? Bien. Avanzamos hasta los
óxidos, ¿sí? Óxidos básicos, ¿sí? Los compuestos binarios constituidos por un elemento metálico y el oxígeno, donde el último siempre trabaja con número de oxidación -2. O sea, el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación -2 y el metal con el que le corresponda, digamos. ¿Sí? Entonces yo tengo un metal más oxígeno, me va a formar un óxido básico. El hierro más oxígeno me puede formar este compuesto, por ejemplo. ¿Sí? Si yo miro el compuesto, yo estoy teniendo la fórmula. O sea, yo ya tengo la fórmula. Esto es dato del problema, ¿cierto? Es información que me da el problema. ¿Sí? Yo de acá podría saber los números de oxidación de esto. Sí. ¿Qué número de oxidación tendría cada uno? El oxígeno, -2. Ajá. Y el hierro. Estoy buscando El hierro 2. 2. ¿Por qué 2? Porque es el menor número del hierro, o sea, el menor estado de oxidación del hierro. ¿Pero por qué usas el menor? Porque da 0. Para que te dé cero el balance, correcto. ¿Sí? Entonces yo Ah, lo que yo necesito que la suma algebraica de los números de oxidación multiplicado por la atomicidad me dé cero. Entonces, si tengo -2 por 1 y tengo y x por 1, la única forma que eso me dé igual a cero, esa suma algebraica, es que el hierro esté +2. claro. Entonces, si yo pienso de forma diferente, yo digo, bueno, yo parto del número de oxidación. Tengo un 2 acá, tengo un 2 acá, intercambio, intercambio, y me queda un subíndice 2 y un subíndice 2. ¿Cierto? ¿Por qué no están los subíndices Sí. 2 ahí? Porque son iguales. Porque no se simplifica. Se simplifican, correcto. ¿Qué significaría si yo pusiera ahí el subíndice 2? Que tienen doble. O sea, en donde pones el subíndice 2 sería como si tuviera 2 y tiene más. O sea, Que tuviera dos átomos de cada uno de esos elementos. O sea, una única molécula con dos átomos de hierro y dos átomos de hidrógeno. Combinar los cuatro átomos para formar una única molécula. ¿Cierto? Pero el compuesto sí. no está así en la naturaleza. Por eso no lo puedo poner de esa forma. De hecho, hay ejemplos de compuestos que sí están así en la naturaleza. Pero problema para otro día. Hoy por hoy no nos vamos a complicar. En este caso en particular no está así en la naturaleza. Tengo un átomo y otro átomo que se unen así y comparten dos bracitos si lo pensamos desde el punto de vista de la valencia, como se pensaba antes, ¿sí? O que tienen dos cargas cada uno compartiéndose, -2 y +2 respectivamente. ¿Estamos? ¿Ven que es útil el número de oxidación? ¿Ven que es útil el Sí. número de Y se oxidación? vuelve como algo mecánico después. Se Exacto, se vuelve vuelve como más algo fácil. mecánico, correcto, exacto. ¿Sí? Bien. Si yo sé que está trabajando con esta oxidación 2, ¿yo puedo saber el nombre de este compuesto? Sí. Ya tengo el tipo de compuesto, ya tengo los átomos que lo componen y ya tengo los números de oxidación. Ya tengo las tres cosas que yo necesito para nombrar. ¿Sí? Óxido ferroso. Óxido ferroso sería correcto. ¿Sí? Nos estamos adelantando, pero fíjense cómo va adquiriendo lógica esto, ¿sí? Y si tuviera un 3 sería un óxido férrico. Si tuvieran 3 Si tuviera tres, en vez, acá, en vez del 2. Sí. O pero, sea, si en vez del 2 tuviera un 3 sería un óxido férrico. pero el óxido férrico no sería así. ¿Cómo sería el óxido férrico? Está bien lo que estás planteando, ¿sí? Está bastante Con bien. un 2 con un subíndice 2 después del hierro. Ahí O va. sea, F2, oxígeno 3. Epa, oxígeno 3. ¿Así decís? sí. Así sí sería óxido férrico. Perfecto. Sí. ¿Está? Re bien venimos. ¿Todos van siguiendo hasta acá más o menos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? En este caso, tengo el hidróxido, el de aluminio, ¿sí? Aluminio tiene una única valencia que es 3, intercambio, intercambio, y como tiene una única valencia, yo no lo nombro con el sufijo oso e ico. Nombro directamente óxido de aluminio.
al tener un único número de oxidación, no es necesario que yo use ico u oso. En algunos casos se suele usar ico. Por ejemplo, hidróxido sódico se dice en algunos casos. Pero nosotros vamos a usar de sodio, de aluminio, etc. Bien, fíjense. Para la nomenclatura pongo óxido de y el nombre del metal si es que yo tengo una única valencia, que es lo que decíamos recién del aluminio. Si tiene dos, yo voy a usar ico para la mayor u oso para la Y menor oso para mí. en caso del hierro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Óxido plumboso. Vamos a la tabla periódica, vamos a mirar qué información me está dando esto acá. Antes de pasar por todo el tutorial, vamos a arrancar solo con el nombre y vamos a ver si podemos predecir el óxido plumboso. ¿Con qué va? Oxígeno y plomo. Correcto, oxígeno y plomo, ¿sí? Plomo primero se escribe en realidad, plomo y oxígeno, ¿sí? ¿Y con qué subíndices? ¿Con qué valencias? El plomo con la menor. ¿Qué sería cuál? Estoy buscando en la tabla. ¿Alguien más sabe la valencia o número de oxidación? El plomo está en la misma columna que el carbono, la columna 14, grupo 14 o 4A, Oxidación en 2. en 2, ¿cierto? 2, sí. 2 de Entonces, ¿qué tengo que oxidación. poner acá? El 2. 2 acá y 2 acá. Ajá. Sí. Es menos 2, pero sí, 2. Claro, pero los subíndices, recuerden que los subíndices no se usa Claro, signo, sí. ¿sí? Sí, sí. O sea, sería el -2 del oxígeno pasa como subíndice del plomo y el +2 del plomo pasa como subíndice del oxígeno. Claro. Y en ese caso tendría este compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. No, yo no estoy de acuerdo. Se ¿Por qué podría no? poner un 2 al principio y el plomo y el oxígeno. No sé si se entiende. ¿Así? Sí. Exacto. ¿Sí? Olvidémonos del coeficiente estequiométrico, pero sí, en realidad lo que tengo que hacer es simplificar porque él no está así en la naturaleza, no está con su índice 2. O sea, no tengo 4 átomos unidos formando una única molécula. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está? Bueno, quedan 10 minutos para la parte más Sí. difícil. A ver, vamos a ver cómo quedó acá. Intercambio, intercambio y simplifico, simplifico. ¿Está? Sí. Bueno, acá lo que van a tener que hacer, fíjense, escribir la ecuación de formación de todos los óxidos básicos que resultan en combinar los siguientes metales con el oxígeno, Metales ¿sí? con Entonces, oxígeno. El entonces oro y el oxígeno, el plomo. claro, tengo que chequear si tiene una o dos, o cuántas valencias, o cuántos números de oxidación, digamos, y ahí ir formando los compuestos. Pero es la mecánica, o sea, es la misma mecánica que venimos haciendo. No es necesario que hagan todos, 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 todos. Con que hagan 8 ya es suficiente. Son 8. Bueno, vamos. Eh, y acá, por el contrario, yo parto de la fórmula y necesito llegar al nombre. El número de oxidación. Claro. Exacto. ¿Sí? Acá yo parto del elemento y me pide la fórmula, y acá parto de la fórmula y me pide el nombre. ¿Sí? ¿Cómo voy a nombrar esto? Voy a nombrar óxido de tal cosa. Si tiene una única valencia va a ser así, y si tiene dos valencias va a ser oso e ico. ¿Estamos? El primero es óxido de potasio. Exacto. Sí. ¿Está? ¿Seguimos? Sí, no, sí. Quedan 8 minutos, me gustaría terminar lo de los anhídridos, ¿sí?
¿sí? Acá, los óxidos ácidos o anhidrios, ¿sí? Mismo razonamiento, ¿sí? No metal más oxígeno me da un anhidrio, no metal más oxígeno me da un anhidrio. Número de oxidación, intercambio, intercambio. Si se puede simplificar, se simplifica. Nada más, ¿sí? Como acá. Intercambio, intercambio. Si se puede simplificar, se simplifica, ¿sí? En este caso tengo el azufre con 2, ¿sí? Intercambio, intercambio, y ahí Dos. simplifico, simplifico. Claro. En este caso, yo sí tendría que poner el subíndice 2 acá. ¿Por qué? Porque si yo miro esta ecuación no está balanceada. Si yo planteo como una ecuación de formación, ahí sí tengo que balancearla. Si simplemente estoy formulando y estoy haciéndola para llegar a la fórmula química y no me importa el coeficiente, bueno, en ese caso no hay problema. Pero si yo lo planteo como una ecuación, sí tiene que estar balanceado. Lo cual es un problema cuando hacemos muchas reacciones en simultáneo. Una, después le agregamos oxígeno y después le agregamos agua, por ejemplo, porque yo balanceo el último y se me desbalancea lo anterior. Entonces en ese caso conviene copiar abajo y reescribir una nueva ecuación. ¿Sí? ¿Cómo voy a nombrar esto? ¿Sí? Bueno, anhídrido de... Oso y- Exacto. ¿Sí? En este caso yo voy a tener... Exactamente igual. Sí, pero el problema es que acá yo voy a tener diversas formas de nombrar porque tengo elementos que tienen distintos números de valencia. ¿Se acuerdan? Yo recién dije que si yo tenía una única valencia, yo le voy a llamar óxido de calcio, por ejemplo. Pero si yo tenía dos valencias, esa nomenclatura ya no me servía. Yo le iba a llamar óxido férrico y óxido ferroso si tiene la mayor o la menor valencia respectivamente. En este caso yo voy a poder tener hasta 4 valencias o número de oxidación. Entonces, si yo tengo una única valencia, bueno, que no pasa, ¿sí? Si yo tuviese dos Ujú. valencias, ¿cómo voy a nombrar? Si yo tuviese dos valencias, a la menor le llamo oso y a la mayor le pongo ico, uso los prefijos, los sufijos, perdón, ¿sí? Si yo tuviese tres, para la menor de todas uso el prefijo hipo, ¿sí? Y el sufijo Y el os. sufijo oso. Después a las dos siguientes mantengo las reglas anteriores, solamente oso e ico. Y si yo tuviese cuatro, a la última, la más grande de todas, le agrego el prefijo per. Eso está bastante bien resumido en la tabla del comienzo. Ahora voy a mover esto acá, así me sé los números de página. 94. Pasé, me pasé. Pasé, me pasé. Estaba resumido eso por aquí cuando hablaba de nomenclatura tradicional. ¿Se acuerdan? Uh, Acá, nomenclatura tradicional. ¿Sí? Si yo tengo un único número de oxidación, le voy a usar el nombre del único metal, del compuesto. ¿Sí? Pero para los no metales no pasa eso. No hay ninguno que tenga un único número de oxidación. Para los no metales, para los metales sí. ¿Sí? Si tengo dos, para el menor voy a usar oso, para el mayor voy a usar ico. Si tengo tres, para el menor de todos voy a usar el prefijo hipo y posteriormente el sufijo oso. Esa para la menor de todas. Para el del Claro. medio voy a usar solo oso, para el mayor voy a usar solo ico. Y si tengo cuatro, para el menor de todos voy a usar hipo y oso, para la segunda solo oso, para la tercera solo Tercera ico y para la y la última cuarta peri. per ico. Correcto. ¿Sí? Página 94 dijimos. Uy, me pasé.
94. Bien. Entonces, si yo veo esto y digo, yo quiero formar el anhídrido perclórico, ¿qué información me está dando esto? ¿Qué, qué es el más grande? Sería, ¿Se acuerdan que yo o sea, necesitaba... Te escucho, Martín, te escucho, Leandro. Primero Martín, después Leandro. Que está usando el mayor número de oxidación. Sí. ¿Y qué más? Esa Y es hasta ahí la, nomás. esa es la cosa, esa es la cosa más difícil de las tres que nosotros venimos nombrando. Hay tres cosas que uno tiene que saber para nombrar o para formular. El tipo de compuesto, que ahí me dice que es un anhidrio, los elementos que lo componen, que yo sé que los anhidrios están compuestos por oxígeno y por un no metal, en este caso, ¿cuál? El ¿Cuál es cloro, el cloro, correcto? Y la última es los números de oxidación, que yo sé que el oxígeno va a estar trabajando con ¿cuánto? con el valor más grande. Con el oxígeno, no, el oxígeno. -2. El oxígeno con Menos menos dos, 2 y el cloro, ahora sí, con el más grande. con el más grande. ¿Sí? Entonces me voy a la tabla periódica, miro, verifico qué valencias tiene o qué números de oxidación tiene. el 7 es el más grande, me 7 parece. es el más grande, correcto, ¿sí? Trabaja con 1, 3, 5 y 7 para este tipo de compuestos. ¿Sí? Fíjense que en la tabla periódica me aparece también el -1 para el cloro. ¿Por qué yo no podría usar -1? O sea, no en el perclórico, pero en el hipocloroso, por ejemplo. Ay, se me va a terminar. ¿Sí? Tengan presente que yo necesito que la ecuación, por la regla número 2 de allá arriba, de la número de oxidación, yo necesito que los signos me permitan encontrar esa ecuación. Me permitan encontrar un valor que me dé distinto que me dé igual a cero. ¿Se acuerdan? Y por eso necesita que sea positiva la valencia. Porque si no, no se va, porque si el oxígeno ya es negativo y el cloro también es negativo, no hay número que me permita a mí equilibrar esa ecuación. ¿Estamos? ¿Cómo sería el anhidrio perclórico entonces? Sí. Tenemos menos de un minuto. El anhidrio perclórico sería Sería cloro, el cloro Valencia 7. entonces pongo el 7 ¿dónde?